Tengan una muy buena bienvenida a esto que es todo sobre autismo y Asperger, y en el programa del día de hoy estaremos viendo todo sobre esta misma, sobre autismo y Asperger, más detalladamente del programa que vimos anteriormente, pero ahora vamos a hacer para poder entender esta mucho mejor toda su historia, ¿sí? Contarte toda su historia. Y si sos la primera vez que escuchás hablar de este término autismo y demás, las personas que estaré contándote y demás, que han hecho sus aportes y demás, te van a parecer nuevos. Pero quizás si ya has tenido de información, te has hecho y demás, te va a resultar muy familiar Leo Kanner, Hannah Asperger, Lorna Wynn y bueno, y así otras personas más que te contaré, otras personas más que han hecho todos sus aportes, todos sus conocimientos lo han expuesto para que hoy podamos saber y así poder investigar de todo lo que ellos han hecho y toda su contribución y bueno, que lo disfruten. Bueno, aquí te contaré todo sobre la historia del autismo y el Asperger, resumida, ¿sí? Sintetizada pero bien detallada, ¿sí? Bueno, por los 1900, más precisamente en 1857, nace Eugen Bleuler, que es un suizo psiquiatra y que es el primero en adoptar este término, en acuñar el término autista, que lo denota como una de las tantas características de lo que es la esquizofrenia, ¿sí? Él asentó varias características: pensamiento desorganizado y dificultad para hacer conexiones lógicas, afecto aplanado, se lo consideró también como emociones embotelladas o inapropiadas. Y en el autismo, retiro de la realidad y concentración en el mundo interno. ¿Sí? Todo esto para justamente poder hacer énfasis a una de las características de lo que es la esquizofrenia. ¿Sí? Ahora, en el 1924, te contaré que justamente por estos años, eh, una doctora nacida en Rusia, que luego se especializó en psiquiatría, Grunia Zukareva, en 1924 ingresó un niño a su clínica de 12 años que contaba que prefería conversar con adultos a que con niños y bueno, nunca jugaba con juguetes y había aprendido a leer por sí mismo a los 5 años, cuenta. Se movía torpemente y sufría de ansiedad. Gruña lo catalogó como un niño muy inteligente y a modo de diagnóstico lo describió como un niño tipo introvertido con, un, con una propensión a autista. ¿Sí? Ya en esa época Gruña había puesto de manifiesto esto mismo en base a lo tratado y estudiado por Bleuler. ¿Sí? Entonces, luego vemos, por ejemplo, en 1943 que aparece Leo Kanner, psiquiatra que se ha dedicado a estudiar erradicado austríaco, erradicado en Estados Unidos, fue que él se dedicó a estudiar estas tres características, que una es la interacción del habla, y la segunda es la interacción social, y la tercera lo cataloga como intereses repetitivos y restringidos. ¿Sí? Estas características que abordó Leo Kanner eh, fueron muy similares a las que luego en 1944, ¿sí? En 1944 Hans Asperger, quien él es austríaco alemán, que hizo paralelamente en esos años, hizo todas esas investigaciones y él abordó justamente a otro tipo de niños muy similares con esas características similares de socialización, interacción y demás, pero que tenían un nivel intelectual mucho más elevado que el de Leo Kanner, paralelamente, sin conocerse sus estudios entre sí y demás, porque bueno, justamente posteriormente, en 1981, es que Leonard Wynne justamente es ella misma, eh, psiquiatra de Inglaterra, que en 1981 tradujo la publicación de el alemán al inglés.
eh, de lo que fue Hannah Asperger. Y así justamente hoy en día pudiendo llegar a muchos idiomas, castellano, español, y bueno, justamente reivindicó todos esos estudios y bueno, justamente ella dio origen, gracias al reconocimiento de Leonard Wynne, esta psiquiatra de Inglaterra que pudo hacer estas traducciones, es que en 1994 toma mucha más fuerza lo que es los estudios justamente de Hannah Asperger y pasa a llamarse trastorno de Asperger, ¿sí? Y bueno, en ese año, después pasa al 2013, dura hasta el 2013 y luego pasa a llamarse según el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, donde se acuñan, donde se ponen todos los términos, características de distintos síndromes y demás, tratamientos y otros. A partir de ese momento, en este manual es que data como TEA, ¿sí? Trastorno del espectro autista, y es que actualmente, en este 2025, en este 2022 pasado, se ha tenido las mismas actualizaciones y se lo mantiene como trastorno del espectro autista, que lo que involucra es el autismo clásico como se lo conocía, el Asperger como se lo conocía, el trastorno de red y el trastorno desintegrativo de la personalidad, que bueno, hablaré en otros programas más y bueno, contarte eso para ya saber todo esto, justamente toda esta historia que necesitábamos saber para hoy poder entender mucho más justamente esta misma. Ahora compartiéndote desde mi experiencia y contándote un poco de lo que contaba al final del programa pasado. eh, bueno, el trastorno del espectro autista a lo largo de todos los años fue considerado desde trastornos mentales, desde enfermedades y demás, y en distintos estudios, y bueno, desde el 1900 y mucho más también antes, hay estudios y demás, y bueno, data justamente muy antiguo, y hoy, gracias a tanta información y demás, que distintas fuentes como estos investigadores, psiquiatras, psicólogos y demás, y otros más que ya te contaré próximamente, es contarte desde la historia para que puedas entender parte de lo que te contaba antes, de poder unir las piezas del rompecabezas y poder entender mucho más estos trastornos. Y bueno, justamente una de las tantas características que vimos sobre el TEA, ¿sí? Como contaba antes, TEA, trastorno del espectro autista, ¿sí? Esto significa y involucra los cuatro eh, aspectos, trastornos que contaba antes, ¿sí? El trastorno desintegrativo de la personalidad, el trastorno de red, el autismo y el Asperger. Actualmente, en este 2025, cumple todo esto y se lo trata como trastorno del espectro autista, ¿sí? Y bueno, desde mi perspectiva, no es una enfermedad, es una manera más de ser en el mundo, ¿sí? Una manera más de pensar y sentir distinta, basada en un mundo que está dado en base a normas, ¿sí? A, como decía antes, a un observador y demás, y bueno, por ahí no poder entender y comprender distintas características que por ahí las personas con autismo, Asperger o similares, eh, y bueno, entonces por ahí no poder entender esto mismo hace que los niños y adultos con estas características nos veamos distintos, enfermos o no poder o con no pudiendo tener esa capacidad para poder afrontar un mundo, siendo que el mundo es muy hostil, el mundo en el que queremos vivir nosotros, todas las personas que somos neurodivergentes, que pensamos, sentimos de una manera distinta, es muy distinto, muy acelerado al mundo actual, es muy fuerte, realmente somos personas que tenemos dentro de ese espectro distintas sensibilidades, desde muy sensible a hiposensible, baja, y bueno, todas esas cuestiones, características que hacen a este mundo personas que tenemos de autismo grado 1, grado 2 y grado 3, como desarrollé en el programa pasado. Y bueno, justamente tenemos distintas dificultades, pero que están basadas en un mundo que funciona y es totalmente
enfermo, ¿sí? Como decía Krishnamurti, si no mal recuerdo, no es sinónimo bueno de estar adaptado a una sociedad que está enferma, ¿sí? Entonces, justamente se basa en eso, en romper un montón de barreras, de cuestiones que hacen que hoy nos veamos distintos y que la sociedad por ahí crea cosas que realmente no son, ¿sí? Como por ejemplo un autista, una persona con Asperger u otras características similares, realmente quiere socializar, quiere empatizar y demás, y todas estas cuestiones quedan en la teoría de que tenemos dificultad eh, de interacción social, de comunicación, porque lo que realmente se desconoce es el mundo en el que queremos habitar, el mundo justamente que queremos relacionarnos. Somos personas, niños muy selectivos desde pequeños a grandes. Quizás uno de grandes se cuestionará por qué no abraza o no quiere o no tiene este afecto este niño con esta persona. Y bueno, todo lo vamos aprendiendo con el tiempo y así podemos hacer esta autocrítica de grandes, a veces a quien no queremos abrazar y demás. Y bueno, justamente se basa en esto, en que los niños y las personas adultas sentimos y pensamos de una manera muy distinta y a veces eso choca en este mundo y a veces está visto desde el observador, desde un psicólogo o psiquiatra como una persona poco empática y que no quiere socializar y bueno, realmente o que no quiere comunicarse y realmente lo que está faltando es la empatía de por medio para que justamente distintos mundos podamos confluir, podamos unirnos y así justamente poder comunicarnos y saber qué es lo que la otra persona está necesitando y sintiendo. Así que bueno, eh, muchísimas gracias por ver este canal, eh, por ayudarme a compartir para que más personas con estas características puedan seguir informándose y saber que no nos pasa a pocas personas, nos pasan a muchas personas y ya te seguiré contando más características que esto recién un poquitito para que podamos entender justamente distintas características, capacidades, herramientas y bueno, que fui encontrando para poder, yo digo, sobrevivir en este mundo que a veces es tan hostil y bueno, compartirte todo esto para que sea mucho mejor nuestro mundo, para que sea mucho mejor el mundo de la familia en que te toque estar y que puedas tener empatía y realmente, bueno, te recontra agradezco, muchísimas gracias por toda la onda, por realmente entender que hay otra manera y bueno, desde ya agradecido y nos vemos el próximo programa donde te seguiré contando más, donde es todo sobre autismo y Asperger. Nos vemos, muchas gracias.